Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias personales de nuestros invitados. Y hoy tenemos aquí al gran artista Rodrigo Michelangeli, un artista que admiro mucho. Hace unas películas y unos documentales espectaculares, de verdad, bellísimos. Y bueno, como sabemos, el concepto de Flores Salvajes es que los golpes que nos da la vida nos invitan a florecer. Entonces nos encantaría escuchar tu historia, tus golpes y tu vida y tu florecimiento. Ilumíname. Wow, gracias por esa linda introducción, Luigi. Me siento honrado de estar aquí. Yo también te admiro muchísimo como artista. Además que no nos conocíamos mucho. Yo conocía tu arte primero que conocerte a ti. Creo que quizás te pasaba lo mismo conmigo. Y esta Totalmente. sentada, me encantó que hayas hecho una sentada antes de esta, eh, para poder conectar más aún. Entonces, todo lo que dices resuena. Además, te mandé todo mi trabajo, las películas, y las viste, que es algo que a veces la gente no tiene tiempo. Es una invitación un poco pesada, ¿no? Un poco de links. Está difícil Me sentarse, pareció pero espectacular. Me sentía como en casa. Y me pasó qué fino. que la película de La Soledad al principio pensaba que era como un documental, o sea, como que me la estaba pasando, o sea, que estaban grabando en la vida real, digamos. Y luego como que entré que era una película, ¿sabes? Como que fue una broma rara, pero fue cool, pues, digamos. Qué bien, qué bien. Era un poco la idea. Ok, bueno, me agarraron. Qué bien. Sí, sí, eso fue, ¿qué? Año 2016. Hace 10 años me doy cuenta, ¿no? Casi 9. O de hecho, 2016 la estrenamos. La filmamos febrero del 2016 en Caracas. Luego de que pasáramos por un taller de la Bienal de Venecia, excelente, al cual quedamos, no sé cómo, de milagro, después de haber tratado en otras 20 convocatorias. 19 nos dijeron que no y una nos dijo que sí, y fue la Bienal de Venecia. Y fuimos a competir Jorge y yo, y una competencia de pitch. O sea, tenía dos equipos en una isla pequeña que se llama San Cérvolo, en Venecia. Y allí, en un lugar que era un convento de monjas, un psiquiátrico, una cárcel, o sea, tenía toda eh, ese baggage encima, y ahí confabulamos todas las noches y practicamos nuestro pitch de una manera que ganamos. Y elegían a tres proyectos para financiar con un micro budget, y te mandaban a hacer esa película y te aseguraban, bueno, que si les gustaba, también tenían derecho a que si no les gustara no, pero te aseguraban el estreno en Venecia. Entonces, wow, eso, Wow. y sí, pues se llama Biennale College Cinema. De hecho, le recomiendo a cualquier cineasta que sea su primera o segunda película que apliquen a a esa convocatoria que se llama Biennale College Cinema. Espectacular la película. Felicidades. Gracias, Luigi, qué fino. Comencemos con tu historia. Cuéntame que, cuál es ese golpe que te ubicó en tu camino. Wow, no sé, no sé si tenía una noción de verlo así, de que en verdad los golpes están como para corregirte y ponerte en un camino. Está bonito verlo, pero no sé. em, Creo que te refieres quizás al momento de Caracas Ciudad de Despedidas. No sé si es ese momento al Correcto. cual te refieres, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso fue un golpe en mi vida interesante. Fue un golpe como de lado, muy, muy preciso, y que me hizo entender muchas cosas muy chiquito. A ver, la historia es que yo tenía 22 años y yo vivía en Canadá. Ese año había terminado con mi ahora esposa, o sea que tenía un momento duro sentimentalmente, y al mismo tiempo se había muerto una prima mía, Verónica López, de 26 años abruptamente. No pude estar ni siquiera allí, estaba yo en Canadá. Pero bueno, lo que sucedía en mi vida era que yo estaba volviendo a Venezuela ese primer verano a tocar con mi banda, con Raguayana. Ya no iba de baterista porque Fofo ya tenía un año tocando. Ya yo entré de guitarrista ese año.
guitarrista y me traje un Chaos Pad, ¿no? Un aparato electrónico ahí para meterle cosas creativas que yo quería meterle a Rawayana. Y cuando yo llegué de Canadá pasé una semana, 2 semanas haciendo, o sea, en el avión firmé autógrafos, fuimos a Valencia y tuvimos un show de 3.000 personas donde todo el mundo cantó mi canción que se llama El Mundo. O sea, estaba muy arriba, ¿no? Con todo lo que estaba pasando y de repente en un ensayo de Raguayana me tocan la puerta y es el manager del momento, Aníbal Malavé, y dice, sálganse todos que Rodrigo la cagó. Y de repente y perdimos followers de Twitter, tal, todo el mundo arrecho por el tema de eso, por Caracas Ciudad Despedida, porque yo salgo allí, porque salgo diciendo las cosas que digo, que hoy en día, que hemos tomado... Pero explica un poco qué es Caracas de Ciudad Despedida, porque Ah, no ok, sé si la claro, gente para alguien que sabe. quizás no sepa totalmente, a ver, un documental em, estudiantil dirigido por Javier Pita y Ivana Chávez, entrevistan a varias personas en Caracas y de por qué se querían ir del país. Y bueno, cuando salió eso, que había como un vacío comunicacional en el país, venían unas elecciones y entonces eso fue como un caramelito cuando eso salió eh, para la prensa, para el debate nacional, para, bueno, de todos los lados políticos nos lanzaron. Unos decían, esos no somos nosotros, por eso tienes que votar en contra. Los otros decían, miren, esos bichos, ¿sabes? Esos son los... Entonces, todo el mundo nos señaló y se alejó y fue muy duro para todas las personas que estuvieron involucradas, tanto para los cineastas que hicieron eso, como para todos los que nos entrevistaron. Yo recibí amenazas de muerte, me escupieron en la Wow, calle, mucha tensión wow, en el ambiente con la banda. Yo no quería traerles esto, ¿entiendes? Y de repente nos encontramos con una situación de damage control de la opinión pública em, bueno, a ver, eso te enseña muchas cosas muy rápido. ¿Quiénes son tus amigos y quiénes no? De verdad. claro. ¿Quiénes te decían yo te entiendo? Claro, porque sí se malinterpretó muchas cosas del documental. Se sumaron. Está un poco editado para ridiculizar y se fue de Mm. las manos, ¿no? Em, Se fue de Quizás las querían manos tanto imprimir que, un... que lo nombraron hasta en cadena nacional, pues el documental, Sí, ¿no? exacto. Chávez sale riéndose de eso. De hecho, te tengo un amigo que me dijo, tú tranquilo, si no dice nada, Chávez, estás tranquilo. Y de repente yo estaba yendo por un ensayo de Raguayana manejando, además de con esta paranoia encima de que todo el país te detesta. Y de Mm, repente sale Chávez burlándose de eso en cadena nacional, que yo tenía el radio puesto de vaina choco. Una locura. Una cosa que claro, uno no pensaría que tu cara tiene que estar en el imaginario colectivo de todo el mundo, además con una connotación de burla. Como que es como supongo esa sensación de ser bulleado en el colegio, pero grande y con implicaciones políticas y con que de repente te llamaron para tu casa y te dijeron, te vamos a matar. Te dieron en la calle y te va a quebrar. O sea, verga. wow. Psicológicamente muy duro. Me pegó por muchos meses. Tuve que dejar de tocar con Raguayana un tiempo. No, esa no fue la razón por la cual yo me salí. De hecho, yo me salgo un año después de esto. Em, pero bueno, sí, o sea, necesitaba trabajar y uno de los grandes personas que me rescató en ese momento fue Andrés Lazo. Lazo me contrató para girar con él y hacer las visuales de su disco y de su gira por Venezuela. Y coño, me sacó un poco de lo que estaba pasando en Caracas, confió en mí, me llevó por toda Venezuela a trabajar y a salirme un poco de esa sensación de escrutinio que tenía encima, ¿no? Y él me decía, tranquilo, weón, o sea, ya, o sea, gente así como Chatén también nos aconsejó algo así como, yo recuerdo a Chatén haciéndome este gesto, así como, tú baja la cabeza y nada, tranquilo, o sea, no, esto no va a determinar tu vida, tu futuro, quién va, o sea, y bueno, al pasar de los años nos hemos tranquilizado con eso y cada vez que surge en una reunión familiar o lo que sea, ya es más cómico que no y de hecho yo tengo un gran interés en revisitarlo a través del cine, quizás hacer algo con eso. Johan Verhoek, mi gran colega cineasta y director de los videos de Raguayana conmigo cuando empezamos, eh, él y yo tenemos el interés de mirar esto.
que sucedió y quizás hacer una película o algo que tenga que ver con lo que nos pasó, ¿no? Porque la experiencia es realmente es alucinante lo que sucedió. Sí, para mí es Wow, como sí, un blur psicodélico. Sí. claro, me imagino para ti que estás en el ojo del huracán ahí, porque yo sí recuerdo ese evento como que, wow, o sea, fue como una explosión en Venezuela y, ¿sabes? También como un odio y un, como dices tú, un bullying como innecesario para la gente que estaba ahí. Y yo me acuerdo que yo cuando lo vi, el documental, y la gente se estaba burlando, yo le decía a la gente, bro, tú me acabas de decir lo mismo que dijo esta chama en ese documental, pero a ella la grabaron y la editaron de cierta manera. O sea, así hablas tú también, no te burles de esta gente, de esto que está diciendo esta gente, pues. Eh, Porque está tan bien representado y fue tan genuino, digamos, y bueno, como dices tú, un poco editado y manipulado, pero las cosas que estaban diciendo eran tan genuinas que por eso fue que llegó tan lejos, resonó tanto, digamos, porque así hablaba esa gente, los jóvenes, digamos, en ese momento, y así hablaba eh, la gente en Venezuela, así se refería, así es lo que estaban viviendo, pues. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Además de que haya sido obviamente sesgado, o sea, en un lugar de la población específico, socioeconómico específico, y sí, eso fue criticado también. Pero bueno, era también el gran sentir. Fíjate que luego, o sea, la percepción hoy en día es muy cómico para mí. De repente todos los años resurge el tema. Mira, los visionarios de la... Yo me muero de la risa, pero ¿sabes? No fue para nada la percepción en el momento. Pero bueno, a ver, fue algo que me enseñó eso, que también me enseñó sobre el internet. Me enseñó tanto, me enseñó sobre el poder de la edición en un documental. Yo siendo documentalista, Mm. fue una gran lección aplicada, no fue una lección teórica. Fue, mira, la manera en cómo presentas las ideas importa y tiene un impacto específico y a veces uno no lo mide. O sea, yo no pienso que para nada los directores de esto tuvieron la intención de ridiculizarnos, pero querían imprimirle humor y creo que sucedió de una manera que en la coyuntura específica política, además del Internet, ¿no? Aquí podemos aprender también sobre el Internet. Un trabajo de la universidad que quizás no hubiera tenido un impacto gigantesco, no hubiera llegado a los ojos de tantas personas, como gracias al Internet, ¿no? A la democratización de la información, se convirtió ya, o sea, hoy en día es cultura pop. Claro, claro, Loquísimo. claro. Cultura pop venezolana me iría demasiado. Es una frase que todavía la gente la repite todos los días de su vida, yo creo. Bueno, porque todavía la gente se quiere ir. Qué risa, man. Wow, qué Sí, sí, sí. interesante que hayas vivido eso. ¿Qué crees como que es si te pones a ver, como que vino, yo creo que todos los eventos y todas las personas que están en nuestra vida de alguna manera vienen a uno a enseñarle algo. Uno es en constante evolución y en constante experimentación para aprender. Y yo puedo ver ahora eventos y personas en mi vida y entender por qué estaban ahí, qué me estaban enseñando o qué me estaban tratando de volver a enseñar porque no había querido Mm, aprender antes. claro. ¿Qué sientes tú específicamente para ti? Que, bueno, más allá de obviamente que como cineasta de repente agarrar unas cosas o el internet, como que personalmente, ¿qué vino a enseñarte? Bueno, yo creo que fue un batazo en la cabeza desde el punto de vista del ego. O sea, yo venía literal de firmar autógrafos en un avión y después al día siguiente en el CCT Wow. caminando con mi papá por ahí también firmé unos autógrafos y yo andaba como, ¿sabes? Soy lo máximo, weón, y la vida te viene a dar unos regalitos que al final aprendí a agradecer. Pues fue duro, que me hubiera gustado no pasar por eso, obviamente. Pero, eh, wow, también es lo que tú dices, un pocotón de lecciones a aprender. Em, sí, el internet o lo que uno escribe en internet, lo que uno detrás, o sea, en los comentarios, cómo uno puede
estamos creando toda esa energía, ¿no? Somos lo que decimos y está todo allí. Entonces mucha gente que se refugia detrás del teclado o detrás de un anonimato, o más oscuro aún, hoy en día unos bots, y con unas ideas tan negativas, y tan violentas. O sea, yo guardé todos esos mensajes. Yo tengo mensajes con nombre y apellido de gente que me dice unas cosas que sus empleadores de hoy en día no quisieran ver. Entonces, Claro. todo tiene, o sea, me acuerdo que en The Social Network, la jevita de Mark Zuckerberg al principio que le termina y tal, le dice, oye, él empieza a escribir cosas ahí en internet y ella le dice que el internet está escrito en tinta china. O sea, para decir que, oye, hay que cuidar lo que uno pone allí en este gran papiro eh, mundial. Información. Sí, Em, o sea, ahí creo que me comentaste que, o sea, de ese paso de la cima de la montaña a estrellar en un avionazo que te mandaste, em, o sea, eso me imagino que te deprimiste, pues, te habrá pasado ahí. totalmente. Barba gigante, no salía de mi casa. Mm, Y hubo mucha tensión, sobre todo, ay, todo lo que estaba pasando en Venezuela. Siempre está pasando algo en Venezuela. Hemos vivido así año tras año, año tras año. Ahí venían las elecciones, en fin, todo eso sucedió. Yo me devolví a Canadá y fíjate que me trajo eso, pues la reunión también con mi esposa, seguir mi vida con ella. Ahora estamos registrados los dos en este evento pop nacional. Su familia también sale allí, ¿sabes? Es muy loco. Ellos están como saliendo de las cosas de la casa porque nos estamos yendo todos. Entonces, bueno, me trajo eso, quizás rebotar, resurgir el segundo año de cine, yo dejar que la banda tuviera su momento y tomar la decisión después, un año luego de salirme, después de que ellos estuvieran haciendo el segundo álbum, pero yo seguir como muy involucrado en la parte audiovisual, siempre. Yo al final nunca me he considerado que me salí de Raguayana, me salí de la parte musical oficialmente, pero siempre, qué bonito, y ellos me han dado esa virtud de poder seguir cerca desde el punto de vista audiovisual o de concepto, ideas o simplemente hermandad y amistad, que es al final lo que queda. Em, pues sí. Mm, y tú, digamos, algo que me pasó a mí, que yo sentí cuando yo pasé como por mi terremoto de vida, es que yo me di cuenta que con esa depresión que yo andaba, yo me di cuenta que yo había pasado, que yo había estado deprimido antes en mi vida, pero simplemente no sabía que estaba deprimido, no sabía lo que significaba sentirse de esa manera, como me sentía disminuido, como sin fuerzas. Yo cuando sí. me pasó eso y, 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 y fui por primera vez a un psiquiatra, a un psicólogo, y me explicaron lo que es la depresión, yo pude ver para atrás y decir, wow, yo había estado deprimido aquí en este momento y en este momento me ha sentido no tan mal como ahorita, pero, o sea, cuando tú estabas en ese momento, tú sabías lo que era la depresión, tú sabías lo que tenías o simplemente estabas sufriendo y ya, y tú lo comunicabas con alguien, no sé. Mira, un año antes de que pasara eso, yo tuve un episodio así típico caraqueño de secuestro, ¿no? La policía, tal, no sé Sí. qué vaina, unas horas. Y eso me detonó un cuadro de ansiedad durísimo en donde estaba súper hipocondríaco. eh, Me costó salir, tuve que salir gracias a una gran maestra de mi vida, Marisabel Trujillo, que me llevó a hacer unas terapias de respiraciones y Reiki. Y gracias a eso logré salir de ese miedo constante, de una ansiedad así que te da durante todo el día como si estuvieras en una montaña rusa. Yo sentía eso. Entonces sí sabía, un año después, ya después de haber superado la vaina, además venía de superar todo eso, eh, y para abajo otra vez, pues sí sabía cómo se sentía estar deprimido, creo yo. Bueno, no sé. La verdad es que uno quizás utiliza ese término ligeramente y también me alejo un poco de él. Trato de ni siquiera pensar. Yo sé que está chévere tener
como el awareness de que existe esto. Pero Sí, algo dentro de mí dice, bueno, quizás son solo momentos de bajeza, de tristeza, de falta de motivación, y todo eso quizás siempre viene de algo que tienes que cambiar, uno, claro, ajustar, algo que cambiar, y verlo así me ha ayudado quizás. Y ya sé a veces cuando estoy en esos momentos, como el cuerpo, o sea, todo tiene que ver con el cuerpo también. sí, Las respiraciones que me sugeriste hacer contigo al principio de esto, aunque no están grabadas, estamos allí respirando el Bill y yo. Es un ejercicio muy de cuerpo que siento que hay que estar pendiente y saber utilizar la respiración, cómo respirar y cómo eso te puede ayudar a ti, a tus hijos. Yo lo utilizo mucho con mis hijos también. mm, Modelan la respiración que uno tiene. Por ejemplo, cuando los claro. quieres calmar al final del día, me sirve muchísimo empezar a respirar con ellos. Y cuando uno lo empieza a hacer, por eso que los bostezos se pegan. La respiración uno empieza a imitar. Si yo empiezo No a respiras respirar juntos, aquí, ¿sabes? Exacto. eventualmente te vas a pegar en el trip. Claro, Entonces, digamos, nos fuimos por las ramas, pero creo que estábamos hablando de respiración y de saber o reconocer si has estado deprimido en tu vida. Y sí, sí, sí. con, digamos, con todas las herramientas que he estudiado en los últimos, que te digo, 7 años, que fue como ese golpe que fue para mí, que para mí fue un despertar a todo este mundo interno, que yo nunca lo había experimentado, digamos, nunca lo había estudiado. Y de todas, todas las herramientas que he visto, me parece que todas son lo mismo, simplemente tienen distintos nombres. eh, y todas lo que en verdad están buscando es que te conectes con el cuerpo. O sea, nosotros desde que inventamos las palabras y el léxico, empezamos a vivir de historias y nos estamos contando historias todos los días y olvidamos el cuerpo que, digamos, antes cuando vivíamos en comunidades en la naturaleza, la gente se movía por el cuerpo. Escuchabas un león por allá y sabías que te tenías que ir, pero no estabas con ese cuento de que, el león viene por ahí, sino es simplemente un feeling que te hace, bueno, entonces me tengo que meter por aquí o bueno, va a llover porque se siente de esta manera. Todo era a través del cuerpo y todas estas técnicas que he estado practicando son siente. Y todo eso, todas ellas lo buscan hacer a través de la respiración. La mayoría es ponte a respirar para que empieces a sentir en el cuerpo, porque en el cuerpo está alojada toda esa información que tienes que accesar para empezar a entenderte y conocerte mejor. También he llegado a pensar, o sea, todas estas técnicas, digamos, son lo mismo, un poco viéndolo también como todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones están buscando que vayas hacia adentro y están buscando el amor, digamos. Y lo mismo, están buscando estas técnicas que te conectes contigo mismo para que te ames. Y hasta he pensado que estas técnicas son como las nuevas religiones. Ujú. Estas técnicas de respiración, el yoga, ¿sabes? Como que lo estoy viendo así como que casi que son como las nuevas religiones o las religiones del futuro. Sí, los momentos de pausa, sabes que yo estuve reflexionando un poco sobre las misas. Y ahora que te puedo contar un poco del el proyecto que estoy haciendo con mi hermana, que tiene que ver con mi hermano Javi. Y ahorita les cuento, pero para volver al tema de las misas, yo recuerdo cuánto uno podía aburrirse allí, pero al mismo tiempo conectar, ya sea a través de la música o si de verdad le estabas parando bola a lo que decían, cual lo que sea que estuvieran diciendo. Pero cuando éramos chiquitos, de alguna manera nos obligaban a estar aburridos. Y eso me parece esencial para el crecimiento de los niños. O sea, un momento, y para uno también, para uno, no solo para los niñitos, un momento de aburrimiento, de no tech, slow down, quizás música, conexión con los demás. Hay un momento de dar la paz, un momento de abrazarse. O sea, darse esos momentos así. eh, Hablabas de religión, pero entonces hablamos de respiración, pero entonces hablamos de que es lo mismo. Eh,
Sí. Bonitas reflexiones, creo. ¿Y por qué lo decía? Ah, claro, porque ahora me veo filmando en estos espacios de iglesia. Me veo reexplorando los iconos de mi colegio, porque además fueron los iconos y los espacios y los pasillos que compartía y que compartí yo con mi hermano Javier, ¿no? Entonces, bueno, puedo echar el cuento un poco acá. En enero del 89, en una reunión familiar, está mi papá, mi mamá y una de mis hermanas eh, en la casa de mi abuelo. Y yo tenía un hermano de 8 años llamado Javier que estaba corriendo, daba unas vueltas por la casa. Y en una de esas vueltas, una tía cerró la puerta de vidrio porque tenía frío y Javi atravesó el vidrio y se cortó y se murió. Y pues 10 meses después nací yo. Em, Mi otra hermana no estaba, llegó luego en el hospital y ahí se reunieron, ¿no? Vanessa, Patricia, Javi, mi mamá Carla y mi papá César fueron los que vivieron esta tragedia y luego entonces nací yo. Me concibieron después de esa pérdida y yo crecí toda mi vida con una sensación de que no me podía pasar nada, ¿no? Pero al mismo tiempo Mm, combatiéndola. Mira, sí, nací después de esta pérdida, pero eh, no me puede determinar eso y además tenía que vivir en una Caracas muy peligrosa. Yo crecí y crecimos en una Caracas muy peligrosa. Entonces, eh, siempre tocando en ensayos, caminando en la calle con instrumentos, tal, ir a tocar con bandas a lugares muy extraños, siendo muy chiquitos, 13, 14 años, o sea, eh, retándolo todo y dándome cuenta de que no me podía pasar nada al mismo tiempo hasta que un día cuento ya lo de mi secuestro y eso me hace salir. Entonces estoy mm. haciendo este documental con mi hermana que va de esto, de reencontrarme con la imagen de Javi, de ir a buscar unos comerciales en donde él actuó para poder verlo moverse, porque no tenemos ningún pietaje de él eh, as moving image, ¿no? Con fotos que se muevan, digamos. Em, y entonces, pues, y vamos a visitar esta historia familiar con el testimonio y eventualmente la demolición de la casa en donde eso ocurrió, que está por suceder. De hecho, sí, Espectacular. bueno, sí, exactamente. Recuerdo cuando me contaste esto, vino porque yo te estaba contando que yo sentía que el tema de mi suicidio yo lo había creado subconscientemente, pues digamos, yo me clavé un cuchillo y yo por los últimos 3 años, antes de eso, yo hice llamar Luigi Cuchillo como Sí, artista, yo escribía poemas de cuchillos, yo pintaba cuchillos y hacía esculturas de cuchillos y yo entiendo ahora, viendo hacia atrás, que yo ese evento, ese terremoto como yo lo llamo, yo lo creé, yo tenía mucho tiempo clavándome el cuchillo, digamos, y que eso se materializó en ese momento, em, y tú me contaste que además tu hermano justo tenía una foto sí, que fue lo que pasó, no me acuerdo, un mes después. ¿Cómo es que, o sea, tú, exacto. Él bromeando con mi papá, eh, Javi se puso una sangre de mentira en el cuello y se tomaron esa foto, él haciéndose el muerto, haciendo así. Y una semana antes de su accidente, que fue así, él se cortó en el cuello. Y eso fue lo que le pasó. Y está representado en una foto una semana antes. Él se podía, saber, se hubiera podido poner la sangre en cualquier parte, pero se la puso en el cuello. Entonces, eso está en el documental. Y, 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 y para mí siempre ha sido eso un gran, gran, gran misterio de la vida, de las sincronicidades, uno puede leerlo de distintas maneras, ¿no? Es que acaso no debemos hacer ese tipo de imágenes. Wow, ¿te imaginas que ese sea el aprendizaje? Mira, no, si uno actúa de una cosa, de alguna manera el universo te lo devuelve, hace que sea real eso. Bueno, sí, por eso es que hacemos que si mapas del tesoro, ¿no? Hay gente que tiene mapas del tesoro que es poner todas sus metas en su cuarto, recortado de revistas, y sí, eventualmente como Vision Boards?
exacto, vision boards, tienes constante conexión con eso y tú haces que eso suceda, obviamente. Claro. Pero wow, una foto inocente hecha desde el amor, porque ves el amor en su actuación. O sea, hay una complicidad con mi papá. Compraron esa sangre Mm, juntos en Disney un mes antes. Mi papá siempre andaba en eso, pues echando broma, como utilizando la fotografía, el placer que es la fotografía, para echar vaina. ¿Sabes? Tengo videos de ellos, Super 8, ¿no? Film, grabaciones de Super 8 en donde ellos hacían como si tuvieran otras piernas, por ejemplo. Y entonces siempre estaban buscando como choquear, que el que revelara la foto se choqueara con algo. Y esa foto la ok, revelaron, estoy seguro, después del accidente. O sea, imagínate claro. entonces vivir tu vida Conseguirte sabiendo que eso. existe una foto así y guardarla y bueno, ahora recordarla, ¿no? Pues sí, todo eso espero poder ponerlo en este documental de manera coherente y con el corazón y poética y artística mente. Y- Yo tengo una teoría que más o menos nueva que ha entrado en mi cabeza y es que con esto todo, con lo que te digo de que uno está creando la realidad, digamos, con los pensamientos y las cosas que uno consume ahorita, estás creando tu realidad. Eh, y yo siento que con todo el tema de AI y el futuro de la humanidad, todas las películas que se han hecho son de un futuro utópico destructivo que la gente termina explotando el planeta y se tienen que mudar para otro lado y las Sí, guerras. Todas las películas son así. Por sí, ende, millones de personas están volviendo a ver esa historia y volviendo y imaginándose que el futuro es así, sí, porque así es como te lo están pintando en las películas y en la gran pantalla. Entonces ellos está condicionando la manera en que tú te imaginas el futuro. Y yo sí. creo que esas personas que están haciendo esas películas y nosotros viéndolas y imaginándose eso, estamos creando ese futuro. Sí, sí. Y bueno, aunque más allá de que haya como una voluntad colectiva, wow, también está el interés económico de tantos. Y sí, quién sabe, yo con todo este tema del AI y el arte ha sido como, mm, he querido que no existiera, quisiera que no estuviéramos allí, quisiera que no tener que lidiar con AI, de verdad. Claro, hay gente que lo ha aprovechado para hacer arte y tal. Yo todavía no he podido incluirlo ni en mi vida, ni hablo con ChatGPT, ni tal. Mm, Y sé que la gente que me ayuda en nuestra compañía para poder tener cosas como más, eh, yo creo que de trabajos que no sean creativos, pues todo el tema Excel, etcétera, automatización de data y envío de emails o whatever, se puede utilizar, pero no lo he invitado todavía al estudio, no lo he invitado todavía a la creación artística. Em, Sé que puede ser emocionante, pero más y más me estaba empujando a ser más análogo aún. Y ya tenemos tiempo siendo archivistas y rescatistas del archivo fílmico nacional, por lo menos en La Faena, en Venezuela, estamos haciendo esfuerzos para eso. Y también nuestro propio archivo fílmico familiar. Y, y- y- y ya hemos hecho trabajo con eso, ¿no? Y seguimos haciendo trabajo con eso. Entonces, bueno, esa es la búsqueda que tengo enfrente ahorita, Luigi. Mucho archivo, eh, mucho hablar con mis propios familiares, su perspectiva y conversaciones muy duras, pero no sé, estoy muy agradecido de que el cine y el cine que nosotros estamos decidiendo hacer nos otorgue el placer de mirarnos a nosotros y mirar a nuestras propias familias y a nuestra propia cultura, a nuestro propio país. Eh, bueno, un sueño. No quiere decir que siempre nos quedemos allí. Hemos migrado. Yo, hecho el loco, tengo 14 años en Canadá, ¿no? He hecho muy buenos amigos aquí. mm. Hay historias muy hermosas que hemos ayudado a contar aquí. Entonces, bueno, no sé. El AI, bueno, sí. Quién sabe, brother, ¿no? Qué locura también.
está candela. No, me parece increíble, te felicito por ese proyecto porque me parece espectacular que estés revisando la historia de tu hermano y la de tu familia, que al final es tu historia, y siento que este proyecto que estás haciendo va a unir más a la familia y va a ayudar a todos a sentirse mejor y a ver ese suceso que obviamente en ese momento y todavía debe ser muy doloroso, pero a verlo más desde el amor y cómo eso los ha cambiado a ustedes y los ha hecho a ustedes. Em, y con esto, digamos, que estábamos hablando de que Gracias. uno crea el futuro con sus pensamientos y que tú puedes ver, digamos, cómo de alguna manera tu hermano o creó el futuro o lo adivinó o lo premonizó, digamos, no sé Sí. si se diga así, haciendo esa foto una semana antes de que le pasara eso lo mismo. ¿Qué entiendes tú de eso? O sea, ¿qué te hace pensar eso? O sea, ¿qué es o sea, No como que sé, todo esto que hablábamos, como el poder de las imágenes, eh, el poder de la fotografía, poder replicar algo o el paso del tiempo como realmente no es lineal. No solamente hubo esto premonitorio, o sea, mi papá y mi mamá dicen que él se despidió con muchas cosas que luego pues vamos a explorar nosotros en la película, pero sí. O sea, parece que el tiempo no es lineal, o sea, que puede existir una suerte de visión, despedida, algo así. Y yo que he sido tan escéptico siempre, todo esto me mueve ok, mucho el piso, ¿sabes? Yo sigo mucho de la ciencia, desde, ok, ¿sabes? Y este tipo de momentos y este tipo de cosas me dan así como, wow, ok, quizás sí, es algo pues explicable científicamente, pero no tenemos nosotros nunca ni la tendremos la capacidad. Pero así funciona quizás esto en donde vivimos, que es el tiempo, ¿sabes? El tiempo no lo entendemos para nada. Ni los físicos más duros pueden dar una explicación de esto. Entonces, sí, me hace cuestionar mucho también como eso, el uso de la imagen, el consumo de la imagen, la reproducción de la imagen. Em, pero tampoco me gusta que sea así tan determinista. Tipo, no quisiera, quiero poder que eso no importe. Poder filmar lo crear que lo que sea y sea y decir que, lo que sea y que claro, eso no, eso es lo que quiero, pero este tipo de cosas retan esa noción. Sí. claro. Yo siento también, otra de las cosas que me ha pasado, digamos, últimamente en la vida es que ahorita estoy mucho más abierto a cualquier cosa, pues hasta soy muy flexible. Antes era muy cerrado y como que juraba que esto era así y ahorita como que no descarto nada, digamos. Siento que he pasado un poco de ser una persona que tienes que, como que eso que dicen como que tengo que verlo para creerlo, I have to see it to believe it. Siento que yo era así y ahorita como que tengo que creérmelo para poder verlo. I have to believe it in order to see it, ¿no? Creí la Siento que noción, eso es sí. algo que yo he cambiado, que antes era que tenía que verlo primero para creérmelo, ahorita siento que tengo que creérmelo em, para Poder verlo, verlo. pues. Está buenísimo eso. Por ejemplo, ahorita con una amiga que entrevisté hablamos de la telepatía, eh, que ella me decía el día que nos fuimos a reunir, la primera vez que la iba a conocer básicamente, cuando empezamos a hablar, ella me dijo que ella ya había hablado conmigo ese día Wow, por ciertas cosas que yo le estaba diciendo y por ciertas cosas que ella le llegaron durante el día que estaba pensando sobre nuestra reunión, pues. wow, Y algo que me abrió la cabeza es porque empezamos a hablar de la telepatía y luego después de eso obviamente me metí a ver podcasts de telepatía y es como que, ¿sabes? I believe in telepathy now, o sea, como que ya creo una telepatía y claro, estoy tratando de practicarlo, ¿sabes? Como que em, estoy seguro que porque sí. siento que hay, o sea, uno está en este cuerpo y todo el universo
está aquí, de alguna manera está conectado y es como que, de bolas, ¿cómo no vas a poder? Simplemente pues estás cubierto en este cuerpo y que tú juras Claro, que tú te comunicas con esto, con la boca. Digo, aquí hay un infinito universo de canales y conexiones que simplemente de repente no estamos aware o antes éramos capaces de de comunicarnos usarlo. telepáticamente, pero nos hemos, digamos, Se ha perdido ese conocimiento, claro, seguro. contaminado o nos hemos contaminado de distintas maneras de cosas y tienes demasiadas distracciones que ahorita no puedes acceder a esa manera de comunicarse eh, porque hay unos, no me acuerdo, un grupo de personas que no se puede comunicar por temas que tienen vainas en el cerebro y no se pueden comunicar verbalmente Claro, y han descubierto cómo toda esta gente se comunica telepáticamente. Porque bueno, wow. no tienen esa manera y han desarrollado otras maneras. Pues típico que los perros la vista la tienen chimba, pero el olfato la tienen, ¿sabes? Como que hay tanto que en el traje este de carne que tenemos como cuerpo no nos deja acceder que a otros animales sí, o otras cosas sí, o a otro tipo Que de no sabemos humanos. usar, pues, y está allí. Sin duda el pensamiento y el pensamiento colectivo tiene una influencia, estoy seguro. Mira lo que pasa con los partidos de fútbol, ¿no? Siento que allí se mueve masivamente una cantidad de gente pensando en lo mismo, que quieren que gane este equipo, ¿no? Esos son experimentos buenos para pensar en como la telepatía colectiva. Bueno, y cómo en verdad esto aplica a todo, pues es lo mismo que hablábamos antes de cuán negativo, cuán positivo es el mensaje colectivo, la creencia colectiva. Y bueno, están pasando cosas interesantes, ¿no? Hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado con social media, creo yo. Si puedo dejar algo aquí, es esto. No sé si puede ser una nota de conclusión y de que el social media, aunque nos está permitiendo hacer esto que estamos haciendo y que nos estés viendo, siento que tiene que ser como muy regulado por nosotros mismos y nosotros como papás también ser absolutamente responsables con los niños y el social media. Eh, Fíjense como ahorita en Australia acaban de exitosamente pasar leyes que son muy duras, que obligan a que los padres sean responsables y que los adolescentes no estén en social media. Porque, a ver, es la misma cascada que tú describes del amor, pero de absolutamente el mar entero, de amor y odio y de violencia y cosas maravillosas también, pero el cerebro humano tiene que pasar por mucho tiempo de desarrollo antes de poder, creo yo, nadar en esas aguas tan profundas y tan violentas. En fin, ¿Y ya que estás hablando de amor y odio, a mí siempre me gusta preguntar cuál es, bueno, ahorita estoy cambiando mi manera de decirlo, voy probando, en vez de decir amor propio, estoy diciendo autoamor, sí, eh, está bueno. pero ¿cuál es tu definición de autoamor? Mi definición de autoamor, bueno, yo creo que es eso mismo que hicimos al principio y que nadie vio aquí, pero que me sugeriste decir, Rodrigo, te amo. Eh, Tengo una suerte de relación conmigo en el espejo, en donde nos decimos y me digo cosas que son tanto, cuidado con esto, tienes que corregir esto, hasta también esa apreciación por mí. Y el otro día alguien me dijo, y que, you're so nice. Y, y me salió a decir como, I think so too. como que, como que sí. Y, y la Recalcarlo. persona, y la persona me dijo, nadie dice eso. Y obviamente es algo como bastante em, cero nice de decir. O sea, pero al mismo No, tiempo vale, me creo parece que brutal, lo voy a empezar a decir. sí, encuentro en ser bondadoso a primeras, como
eh, sí, venir hacia el otro con amor y bondad eh, trae algo muy bello. Es como una puerta abierta. La gente quiere eso, no quiere una pared. Y sobre todo en nuestro trabajo y en lo que hacemos, es muy lindo porque muy rápido toda esta historia que yo te acabo de compartir, se la compartía a un pocotón de extraños a ver si financian esto, que toman decisiones para la televisión, etcétera, en mi mundo del cine, en mi industria. Y muy rápido conectamos y es a través de eso, del amor y la bondad. Entonces, cuando tú hablas de ser bueno, es también cuenta conmigo mismo y no siempre lo soy. Como no siempre todo el año soy bueno conmigo. Hábitos que hay que Claro. cambiar, pensamientos negativos, eh, derrotismo, el derrotismo moderno. Coño, hay que ser agradecido por cada instante de esta existencia breve. Me lo recuerda mi propia historia, la historia de mi hermano, me lo recuerda mi propia historia de haber crecido en Caracas, me lo recuerda. Tener hijos y cada minuto con ellos es hiper valioso. Además de que tengo que viajar mucho en mi vida y muchas veces me tengo que ir por periodos largos. Entonces la vida siempre me está recordando agradecer, agradecer, agradecer y vivir los momentos, prohibir el teléfono en la cocina y en la sala y vivir. Amor propio también es llamar a un amigo. Quizás se cortó un poquito. Aquí estamos de Sí, vuelta, se creo. cortó un pelo. Ya estamos de vuelta. Mira, Em, una Entonces, ¿qué? última cosa para responder de amor propio. Ujú. Creo que amor propio es saber llamar a un amigo cuando estás mal. Es saber que tus amigos están allí, que les encanta que los llames para ellos poder tener una participación en tu vida y para hacer algo positivo en tu vida. Entonces, eso que nos cuesta de admitir que estamos mal y llamar a un amigo, háganlo, que ellos están esperando por ti. Sí, espectacular. Eso a mí me... te puedo decir, o sea, cuando a mí me pasó mi tema del cuchillo, yo pasé horas eh, esperándome, en la madrugada, esperándome que se hicieran las 7 de la mañana, porque yo iba a llamar a un amigo ya porque, ¿sabes? Tenía que hacer algo, pero Claro. no lo quería despertar. Imagínate en el estado Wow. que estaba yo no lo quería yo no quería molestar a nadie. Yo tengo como algo, ¿sabes? Que no quiero molestar a nadie, que no quiero molestar a nadie. Mira, Y eso lo puedo ver igual throughout mi historia. Antes que eso, como que, bueno, nosotros los hombres nunca compartíamos de estas cosas por shame o por... eh, y una de las cosas que me he dado cuenta es que todo el mundo te quiere ayudar, lo que dices tú. Si tú, y sobre todo un amigo o un familiar, si tú vas, uno piensa que lo va a ir a molestar o que qué pena decirle esto a alguien, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir que no, todos te quieren ayudar. Eso es algo que obviamente aprendí a los coñazos, pero también eh, me parece importantísimo porque creo que demasiada gente se frena por esa pena o esas ganas de no molestar y esa conexión con ese amigo o ese familiar te puede resolver hasta el peo completo, pues. exactamente, es así. Todos los años tengo un momento así y hablar con amigos y también sé que soy el proveedor de, de esa inyección de optimismo para otros y bueno, nos necesitamos. Y hoy en día que sí, estamos fragmentados, nosotros los venezolanos, nuestra familia, pues ahí está el teléfono y yo mismo lo tengo que practicar. Muchas veces no lo hago dentro de mi misma familia. Quisiera poder estar más presente y bueno, es difícil, ¿no? El tema de los teléfonos. Yo creo que tenemos que todavía nos falta y tenemos que aprender a ver en qué pasamos el tiempo en el teléfono y he estado más llamando a mi primo en Caracas, comparto tiempo con él, sí, una llamada random, ¿sabes? Y si tienes la confianza para la otra persona, te va a decir, no, ahorita no, y no te va a doler. Pero Claro.
cuando ya también la tristeza se apodera y hacer una canción no es bálsamo suficiente, pues llama a tu gente, llama a los que te cuidan, que están aquí, están allí. Y que al final son tus ángeles, te vinieron hasta aquí para ayudarte. Em, Sí. y, y estilo de eso que te conté que yo siento que antes tenía que ver para creer y ahorita tengo que creer para ver. Digamos que es algo que he cambiado en mi vida, que es algo en lo que tú has cambiado tu forma de pensar. A ver, siempre siento que estoy en constante cambio. em, pero creo que un poco esto del escepticismo. Lo he cambiado y me he abierto a que cosas que suceden como sincronicidades que suceden eh, tienen un significado y seguirlas ha dado resultados hermosos en los últimos, no sé, 2 años. Tipo pensar, wow, mira esto, ¿sabes? Mi proyecto quedó en la página 22 del catálogo. Y eso es 11+11, que es el día que nací yo, 11-11. No sé si numerología ha sido mi cambio, o sea, en realidad no me voy tan adentro de las cosas, pero hay ciertas cosas hermosas que están allí como para navegar. Hay gente que lee más profundo, ¿no? Y sabe dónde están las cosas horribles también. Pero, no sé, eso ha sido un cambio en mí. O de decir que no necesitamos espiritualidad, por ejemplo. Siento que eso es algo que cambié también dentro de mí, que siento que sí hay que estar en contacto con algo más allá y con algo de tu familia sobre todo y de quiénes somos todos y estamos conectados. Al final es todo lo mismo. Esa espiritualidad colectiva, no sé. El tema también con los niñitos, ¿no? Tengo 2 hijos y ha sido muy lindo transmitirle la espiritualidad que se transmitió en mi casa a través de rezar en la noche. Ni siquiera fue algo tan intenso, pero hay algo allí que uno comparte y traspasa que es como muy hermoso, ¿no? Entonces, eso han sido cosas que he cambiado en mi vida y que, bueno, seguro seguirán cambiando. Y estoy como muy abierto a poder explorar más y más cosas, ¿no? Hemos vivido ciertos años y hay mucha información compartida, mucho que aprender. Y es lo que dices tú y por qué este podcast existe, que es como antes se transmitía la información. Todo lo que yo te estoy diciendo a ti y todo lo que tú me estás diciendo a mí, inevitablemente todo lo que van a ver ustedes acá, em, estas ideas em, que eran pasadas por gente de confianza, también, ¿no? Aprender a discernir de dónde viene la información y lo que consumes. Antes era el abuelo el que tenía la última palabra, ¿no? Era lo que tú también describes. Eh, Aquí es todo el mundo. Estamos aprendiendo de mucha gente al mismo tiempo, entonces quizás eso también lo he cambiado, saber a discernir de dónde viene. Y uno nunca sabe al final, te puedes caer en muchas cosas. El internet está bien loco hoy en día. Por eso hablaba yo tanto de proteger a nuestra infancia, a nuestra adolescencia de todo lo que está sucediendo en el internet. De todo lo que está sucediendo en el internet. Y, y tus chamos, em, ¿qué sientes que, o sea, una amiga que entrevisté, de que ella, digamos, se convirtió en coach de crianza consciente? Ujú, ujú. La vi, buenísima la entrevista. Bueno, qué bueno que la viste. Y tuvo que te va a hacer referencia a eso. Y ella en un momento dice que en verdad uno jura que uno está aquí para enseñarle a los niños y que en verdad son los niños los que vinieron a enseñarle a uno. Eso me Sí. parece como una noción espectacular, y una manera espectacular de verlo. Es Em, una linda noción, pero no debe ser confundida con quiénes son los que están manejando el avión, que a veces pasa que uno cree que son ya unos seres iluminados que te vienen y puedes tener esa noción desde un punto de vista como más lo que nos vienen a enseñar de ti mismo, ¿no? Que tienes que cambiar porque le estás sí, modelando todo el día y es así realmente como aprenden, ¿no? Entonces, uno no alterarse, uno no gritar, uno no desesperarse,
saber que uno es el que pilotea la nave y que sí, que por supuesto vinieron a enseñarnos cosas, pero uno también. Uno es el que le enseña y carga todas esas cosas en ese disco duro. Entonces, tu comportamiento es esencial. Y es eso, lo estás tatuando todo el tiempo. Con cada cosa que haces, Sí. con la manera en que lavas los platos, con la manera en que reaccionas a que algo se cayó para el piso, con la manera que reaccionas si la familia está tarde en la mañana y, y- y todas estas cosas de rutina. eh, sí, sí, eso, pero a no ser confundido es importante, en mi opinión. Pero sí, excelente. Sin duda son pequeños maestros de cómo uno... Y también te enseñan a cómo te criaron a ti. Te lo van a enseñar bastante rápido. Y si tú querías cambiar algo, Así va a ser como tú lo vas a criar a ella. de alguna manera, ¿no? Bueno, y nosotros pensando desde el principio que no, ¿no? Que no, que distanciarnos mucho de cómo nos criaron y al final te das cuenta muy rápido que, bueno, sí, bueno, agarrar unas cosas y otras no había tanta información, no sabía tanto de, de, de cómo aprendían los niños la neuroplasticidad y el impacto que en verdad tiene lo que uno hace los primeros 3 años, sobre todo, es una locura. Em, pues sí, yo nada más Sí, tengo experiencia yo. con 5 años y medio y 1 y medio. Con esas edades. Porque Espectacular, felicitaciones. debatíamos el otro día y yo, gracias, mi hermana y yo, porque yo le comentaba unas cosas de la adolescencia y me decía, tú no tienes de 15 y no puedes opinar, pero yo decía, no, pero, y yo quería decirle que sí podía opinar porque he leído un poco de vaina, porque me atrae mucho el tema y sé que me viene la adolescencia de mis hijos pronto, en un abrir y cerrar de ojos, así que uno tiene que prepararse Claro. realmente a cómo vas a enfrentar ciertos temas, como por ejemplo, vas o no a tener teléfono, vas o no a tener social media, vas o no. No quiero que sea una decisión improvisada, tiene que ser una decisión muy consciente sabiendo eso. Y de hecho hay una última cosa que te puedo dejar con esto, que fue yo creo que la manera de explicar lo que dio en el clavo. Tú a un niño que no sabe nadar no lo lanzarías en el medio del mar, un mar abierto. Sería una irresponsabilidad total, muy probablemente se ahogaría. Uno comienza con una piscinita chiquita, etcétera, etcétera. Así es darles un teléfono, así sea a los... Bueno, no voy a decir edades para no entrar en controversia, pero en mi opinión, lanzarlos al agua, eh, abrirles el internet entero para un niño o un adolescente a sus manos, en mi opinión es muy irresponsable y debemos cambiar eso. Debemos en general cambiar el acceso que le damos, creo yo. Así que bueno, eso. Mm, No sé si esto es una súper reflexión interesante eso. muy Em, radical, pero sí. de hecho, yo ahorita, mi mamá tiene Alzheimer y yo estoy viviendo con ella. Yo no tengo hijos, pues, pero digamos que siento que algo que estoy aprendiendo con mi mamá es a cuidar cuando tengo un hijo. Que bueno, como mi mamá tiene Alzheimer, yo me hice como un juramento interno que yo jamás iba a reaccionarle mal a nada. Así me preguntaron una vaina 8 veces, yo se la voy a responder con mucha calma, se lo vuelvo a repetir y todo lo que necesite la voy a ayudar. Y he logrado crear ese espacio en mi cabeza para relacionarme con ella desde el amor y de puro amor y de puro amor y de puro amor sin quejarme, sin poner mala cara. Y yo siento eso, que de alguna manera el mundo me está dando esta oportunidad, o mi mamá me está dando la oportunidad de aprender con ella cómo ser un mejor padre, para más adelante cuando tenga Mente, un hijo. totalmente, Luis. Estás dando, creo yo, en el clavo con con esa relación que hiciste, 100%. Vas a ser un hermoso papá, decretado. Así será, campeón. Y como última pregunta, me encantaría que nos dejaras aquí, ¿sabes? Una recomendación para la gente que está escuchando esto. Ok. ¿Qué le recomendarías a la humanidad o a un humano o a alguien? Cuando estén en la rutina, toquen a su pareja.
cuando la rutina de la vida te agarre y cada quien esté en sus preocupaciones y estés en la cocina y cada quien haciendo lo que le toca en la mañana, ¿no? Que ya está así como clockwork. Pásale la mano por la espalda, hazle un cariñito en el pelo, dale un beso. Así no te nazca naturalmente, hazlo, que el otro lo que está buscando y lo que necesita es eso para renacer en el amor. Un pequeño toquecito, un pequeño acercamiento. Me encanta eso porque además de que se lo estás dando a ella, te lo estás dando a ti cuando lo Sí, haces. sí, Porque ahí eso se va a volver rapidito, pues. sí. Gracias, campeón. Cuéntanos ahí qué es lo próximo que viene con la película y dónde la gente te Sí, puede seguir en tus claro. redes. Bueno, los invito a que sigan a La Faena Films, mi compañía con Jorge Tilling Armand. Allí van a ver los updates de todas las películas que estamos haciendo. También me pueden seguir a mí en mi canal personal, Romy Michelangeli. Y allí pueden verme un poco en mi vida de director de fotografía y de otros proyectos artísticos. Y también nos pueden seguir en Tutu Tango Lab, en donde mi hermana y yo tenemos un podcast también entrevistando personas, hablando con ellos acerca de Flow State Mindset y cuáles son sus pasiones y qué les trae alegría. Eh, Así que bueno, allí. Y muchas gracias, Luigi, qué fino. Me siento honrado de nuevo. Gracias por darme este tiempo, la voz, tus preguntas, tu interés. Y espero que nos veamos en persona pronto para poder darte un abrazo y seguir esta tertulia riquísima. Qué fino, brother. Gracias. Gracias a ti, campeón. ¡Vamos!